Bueno, a continuación, para dar inicio al seminario del día de hoy, quisiera presentar a la docente que impartirá la sesión. Su nombre es Eugenia Escalona, psicóloga clínica, doctorando en Psicología, Convención Sistémica Cognitiva y Neurociencias, diplomada en Terapia Sistémica Breve, coordinadora de difusión del Centro de Estudios Sistémicos de Chile, CESIS, y terapeuta con formación de temáticas relativas a violencia de género. Ahora le damos el paso a Eugenia para que inicie su presentación. Adelante, Eugenia. Ya, buenas tardes a todos y todas. Yo sé que estamos desde distintos territorios, así que muchas gracias por darse el tiempo de conectarse. Quienes han podido poner su nombre en el chat, de verdad, son un sol que ilumina la vida porque así uno no se siente solito, solita. Acá vamos a estar tratando de hablar en un lenguaje sencillo porque sabemos que la mayoría estamos desde distintas áreas, ¿cierto? Hay profesionales de la salud mental, hay profesionales desde la pedagogía, hay público que no tiene una especialidad en salud mental, entonces vamos a tratar de que esto sea sencillito para que podamos ir moviéndonos, ¿ya? Eh, Primero, para poder ir despatologizando, el DSM lo que hace es decir que hay un trastorno y que eso no se da en todos los casos. Por eso está una parte en el manual estadístico de los trastornos mentales. Pero esto también nos hemos dado cuenta que como es parte de la neurodiversidad, hay personas que tienen déficit en la atención e hiperactividad sin que eso genere repercusiones medioambientales. Entonces, ese es un primer elemento. Nuestra historia para poder darnos cuenta de que tenemos un cerebrito que es distinto al de los demás, ha sido reconocido y estudiado recién desde el principios del siglo XX, aunque tenemos descripciones previas de infancias que eran inquietas, que eran impulsivos. En realidad al inicio hablábamos de trastornos kinésicos. ¿Por qué? Porque no podían dejar el movimiento. Entonces, la kinesia es el movimiento y eran personas imparables. Incluso dormidos, dormidas, movían la patita o estaban moviendo el cuerpecito. Y en eso, la mayoría de las personas que estaban en el área de la salud dijeron, ¿qué pasa que no se desconectan estas neuronas motoras? ¿Qué está pasando con estas personas que, aunque intenten refrenarse, no lo logran? Entonces ahí fue donde empezaron a decir, esto es algo que tiene que ver con la conducta. Y como es una conducta que los adultos o que el entorno percibe como inadecuada, como algo que no se espera, empezaron a ponerle la etiqueta de un trastorno. Y a este trastorno se le atribuyeron diversas causas. Por ejemplo, lesiones cerebrales, lo que cuando empezaron a hacer autopsias se dieron cuenta que, chuta, este cerebrito no era distinto de los otros cerebritos, al menos fisiológicamente. Hay otras personas que dijeron, aquí pueden haber problemas emocionales, y por eso son tan inquietos, por eso son tan impulsivos, por eso les cuesta focalizar la atención. Y en la medida que el enfoque biomédico fue ganando fuerza, el déficit de atención empezó a ser visto más desde la línea de la neurología, que empezaron a darse cuenta que podía haber un desequilibrio químico en el cerebro. Entonces, en esa perspectiva, se impulsó investigación, se impulsó desarrollo de tratamientos farmacológicos con nuestras queridas psicoestimulantes, ¿ya? Estos psicoestimulantes se convirtieron en el abordaje principal para empezar a ver que la atención no cayera en déficit. Y el metilfenidato, alias nuestro querido amigo Ritalin, lo que empezó a hacer es que estas personas, cuando estaban medicadas, empezaron a desarrollar un funcionamiento que el mundo adulto o que el mundo neurotípico consideraba más adecuado para un contexto escolar o para un contexto académico. Entonces dijeron, encontramos la solución, pero no podía estar medicado 24/7. Además de eso, también nos ocurrió que las personas empezaron a decir, oye, yo cuando estoy con el medicamento no me siento yo. Mi creatividad la pierdo, la gente del entorno me nota lenta, me nota triste.
no me siento bien. Entonces, acá el enfoque biomédico empezó a decir, acá no tenemos una respuesta. Y a pesar de que nosotros somos quienes predominantemente hacemos el diagnóstico y tratamiento, en realidad no tenemos un ofrecimiento de una explicación. Entonces, ¿qué nos tocó hacer en la otra mitad del siglo? Decir, ¿qué era lo que efectivamente estaba ocurriendo al interior de estas cabecitas? ¿Ya? Y acá lo que empezaron a darse cuenta es que podían haber algunas alteraciones cerebrales y genéticas. Entonces aquí empezaron a ver esta hipótesis de que la corteza prefrontal no estaba creciendo al mismo ritmo que la corteza de un neurotípico. Empezaron a darse cuenta que no teníamos la misma cantidad de conexiones sinápticas en las áreas que empezaban a hacer la agencia de control. Empezaron a darse cuenta que también esto tenía un componente hereditario, que habían cromosomas específicos que hacían que esto se fuera desarrollando. Y en tanto a eso, yo creo que aquí hay varios profesionales que están desde el área del trabajo social, la psicología, tenemos también a educadoras diferencial, psicopedagogas, y me gustaría que las terapeutas ocupacionales también pusieran como en cortito lo que ustedes han visto como estos déficits de atención, ¿ya? Aquí tenemos, me encanta a quienes están de manera internacional acompañándonos, cariños, a Colombia. ¿Por qué es importante poner esto que están ustedes observando? Porque en esto de que hay alteraciones cerebrales, que hay alteraciones genéticas, nuestro enfoque ha sido también de decir, oye, también es parte de las distintas formas que puede tomar un cerebrito, una corporalidad. Y acá tenemos que empezar a ver que hay variaciones que incluso podrían ser normales dentro del comportamiento humano. ¿Ya? Y acá tenemos que empezar a hacer una mirada crítica e integradora no solamente desde los estudios de la terapia, sino que también desde los estudios de género. ¿Ya? Aquí ustedes saben que yo voy siempre por esa línea y me invitan porque saben cómo me pongo. Así que vamos a hablar un poquitito de los factores sociales, culturales, contextuales que influyen en el diagnóstico y en la manifestación de este déficit de las atenciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es un primer elemento, cierto? Nosotros tenemos un déficit que no es de todos los procesos atencionales. Nos cuesta tener la atención sostenida. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no son tan interesantes y captamos demasiado rápido. Entonces yo puedo mantener mi atención dividida, es decir, puedo estar jugando Candy Crush mientras estoy hablando, puedo estar dibujando mientras estoy escuchando. Lo importante de la atención dividida es que nosotros no tengamos saturación en dos áreas. O sea, si yo estoy viendo una película y leyendo al mismo tiempo, eso va a fracasar. Pero si yo tengo saturado un sistema sensorial auditivo con uno visual, en general puede convivir y esa saturación nos puede ayudar incluso a mantener ese proceso atencional de manera más larga. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil focalizar la atención en un solo estímulo, ya que en nuestro cerebrito empieza a reverberar esa información, entonces empiezo a sacar demasiados detalles y me pierdo de lo que es más importante, ¿ya? Y creo que eso también nos empieza a generar algunas dificultades. Sí, aún estoy en la portada porque aún estoy dando la introducción al Mendral. Gracias por notarlo. Entonces, nosotros vamos a hablar también hoy acerca de los posibles sesgos del diagnóstico y tratamiento. Vamos a analizar un poquitito la normalización, que viene con algunos estereotipos y roles de género, y por su parte, la terapia sistémica va a hablar acerca de cómo tenemos que mirar de no el individuo, sino comprender la dinámica, comprender el patrón relacional y que con eso hay cosas que vamos a empezar a hacer de manera más disruptiva porque no sabemos otra forma de actuar.
Y como nos nace eso, y no hay un medio que nos diga, oye, este es el camino, podemos considerar que eso es un síntoma, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿cierto? El modelo biomédico nos ofrece entendimiento y tratamiento para el TDA, pero es esencial, como ustedes han mencionado, comprenderlo desde las distintas perspectivas críticas que cuestionan la patologización de esta experiencia. Vamos a considerar los factores sociales y de género y así vamos a tener un abordaje integral. ¿Ya? Eh, bien, entonces aquí, ¿cierto? Nosotros vamos a cuestionar un poquitito esta patologización. Nosotros como la Valentina Piña nos dice, ¿alguna entrevista para pesquisar el trastorno de déficit atencional en el niños? Sí, hay cuestionarios. ¿Cuál no recomiendo? El de Conners, pero si usted googlea, nosotros también enviamos ese material para quienes lo necesiten, para que ustedes también puedan tener esa información, ¿ya? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es entender que cuando nosotros hacemos una entrevista, eh, para poder pesquisar, lo que pesquisamos desde el modelo biomédico son las alteraciones en el contexto que están afectando a los neurotípicos, compañeros de la edad o al mundo adulto. Y en eso vamos a hacer una entrevista centralizada en síntomas. ¿Para qué? Para darle un tratamiento, para poder hacer una corrección. Y de esa forma que la persona logre desarrollar estrategias más adaptativas para su entorno. Una definición, ¿cierto?, que nos ayuda a la despatologización, como lo pide la Maite, es una definición de la neurodiversidad. Nosotros tenemos neurodiversidades y es que nuestras conexiones sinápticas, nuestra estructura cerebral es distinto a lo que se espera estadísticamente. Un neurodivergente, por ejemplo, en el TDA, tiene un desarrollo de la corteza prefrontal de manera distinta y tiene algunas conexiones sinápticas en áreas específicas, como el giro angulado, que son cualitativamente distintas a un cerebro estándar. Asimismo, una persona dentro del espectro autista tiene también conexiones sinápticas diferentes a una persona neurotípica, ya que el estilo de procesamiento sensorial no se va por las mismas vías y no conectan las neuronas de la misma forma que lo que se espera en el estándar, ¿ya? Entonces, un neurotípico es un cerebrito en el nivel estándar, en lo que se espera, y las neurodiversidades son alteraciones en esa línea. También se puede considerar dentro de la línea de la neurodiversidad las personas que tienen dislalia, dislexia y discalculia, porque tienen conexiones cerebrales que hacen que lean y procesen la información visual o auditiva de manera diferenciada. Esto puede ser porque tienen alteraciones en Wernicke o en Broca. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de ir revisando. ¿Ya? El déficit atencional, esta dificultad para mantener la atención dividida me permite generar múltiples atenciones y dentro de esas múltiples atenciones lo que yo puedo hacer es necesitar movimiento para poder procesar la información como cognitiva o puedo tener un aumento en el pensamiento y acelerarlo verbalmente y en eso puedo tener un pensamiento acelerado y ser muy parlanchina, que son algunos de los elementos que ustedes van a poder revisar si es que tomamos el cursito, ¿ya? Ahora vamos a estar revisando un poquitito de la despatologización. Acá lo que vamos a hacer es que las personas han caracterizado este cuadro por síntomas que tienen que ver como la falta de atención, pero no indican que es específicamente la falta de atención sostenida, la hiperactividad, que es comparar a esta persona con una norma estudiantil, y en tanto eso, si se mueve más de lo que se espera, lo van a considerar hiperactivo, y la impulsividad, que es la incapacidad de poder esperar los turnos o normas sociales debido a que no les presta atención, los cuales en cierta medida son parte del desarrollo normal de los niños y las niñas y que
ustedes lo pueden observar en personas de 8 años hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Hay conductas que son adaptativas y tienen un propósito evolutivo. Por ejemplo, la exploración, la curiosidad, la actividad física. ¿Ya? Y acá las personitas que están dentro de la neurodiversidad van a tener una necesidad de exploración, una curiosidad, una actividad física que va a requerir según sus propias necesidades como física. Por ejemplo, una persona que tiene distintas formas de procesar los ambientes táctiles, su exploración hacia un peluche no va a ser mirar su forma, sino que se va a quedar pegada con la textura o va a tratar de sentirle el peso. Una persona que está desde la actividad física y que tiene un estándar de funcionamiento físico mayor, no se va a cansar al mismo tiempo que los otros niños y niñas. Va a tener un desempeño donde va a poder correr, va a poder escalar, va a poder hacer más actividades. Y lo mismo pasa por la conducta de exploración, ¿ya? Entonces, creo que ahí nosotros vamos a tener que ir revisando, ¿cierto? Si estos propósitos evolutivos, el contexto los puede guiar de una forma en que no haya daño en la integridad biopsicosocial del sujeto. El modelo biomédico tiende a patologizar algunas conductas. ¿Por qué? Porque hace un umbral arbitrario de lo que se espera como normalidad. Y eso lo suelen hacer en base a ciertos baremos estadísticos que están dados en población que tiene un alto nivel socioeconómico, que está dentro de la población europea o estadounidense hegemónico, ¿cierto? Y ahí es donde van a establecer estos umbrales. Pero nosotros sabemos que tenemos que hacer un modelo que esté dentro de nuestra población, dentro de nuestros grupos cursos, y ahí tenemos que empezar a decir, ya, en este contexto, esta persona está sobre el promedio en este grupo. Por tanto, ¿cómo desarrollamos estrategias para que se adapte a este grupo? ¿Por qué? Porque las conductas consideradas normales en un contexto pueden ser consideradas como síntomas en otro. Una persona en una aula tradicional puede ser vista disruptiva y en un entorno Montessori o Waldorf, no. Una persona en un entorno lúdico puede ser vista como adecuada. Una persona quieta en un entorno lúdico puede ser vista como inadecuada. Entonces tenemos que ir viendo antes de decir está enfermo o no, es esta conducta es adaptativa para su contexto, sí o no. Y yo como persona adulta o yo como persona que está en contacto con este sujeto, ¿cómo le doy los apoyos para que pueda desarrollarse plenamente? ¿Ya? Entonces vamos cambiando el concepto de enfermedad por acompañamientos y vamos cambiando el concepto como de terapia por habilidades para la vida. Entonces así nosotros vamos a ir corrigiendo algunos elementos, ¿ya? Hay, hay también algunos elementos que tienen que ver con cómo se construye esta norma. En general, ¿cierto? Nosotros cuando empezamos a ver estas normas, estos marcos teóricos que fueron desarrollados y que han sido criticados por diversas corrientes, nos damos cuenta que también influye algunos estereotipos y roles de género. Por ejemplo, a las infancias que son percibidas como masculinas, se les permite y se les alienta a la impulsividad y a la actividad, mientras que las infancias percibidas como femeninas, se les inculca ser más tranquilas y obedientes. Muchas veces lo que suele ocurrir es que como a las niñas no se les permite muy, entre comillas, ¿cierto? Estos actos impulsivos y activos, lo que suelen hacer es que llevan ese acto de kinesia hacia lo verbal. Entonces suelen ser chicas muy parlanchinas, muy rápidas para dar explicaciones, muy ágiles mentalmente, porque es el marco en donde se les permite sacar esa energía que está dando vuelta.
En eso mismo, en estas expectativas de género, también ocurre que los comportamientos son percibidos de manera diferente. Entonces, por ejemplo, cuando se ve niños que son más activos, se les suele decir, oye, este niñito es TDA o este niñito está viviendo estas cosas, ¿ya? Entonces, acá lo que nos suele pasar es que podemos complejizar algunos comportamientos o enmascarar otros. Entonces, mm, no vamos a irnos nosotros por esto de que hay conductas correctas o incorrectas según el género, sino que hay conductas que te ponen en riesgo o no, y hay conductas que te permiten la adaptación al entorno o no. Además de eso, uno de los elementos que es complicado es que cuando nosotros hablamos de trastorno, como nos dice la Malena, eh, mm, si son tratados como neurodiversidad, perdón, como si son tratados como una enfermedad, lo que se va a pensar es que una enfermedad debe de sanarse y la neurodiversidad y la neurodivergencia existe. Por tanto, nosotros no podemos quitarla. Entonces, la medicación como primera línea de tratamiento a medida no considera alternativas no farmacológicas y no considera que debemos de desarrollar habilidades para poder ir adaptándonos al entorno. Como dicen los estadounidenses, "Pill don't make skills". Las píldoras no generan habilidades. El uso excesivo de fármacos en infancia plantea preocupaciones en el mundo adulto sobre los efectos a largo plazo en el desarrollo físico, en el desarrollo emocional y en general lo que ocurre es que estos niños, niñas que están con la toma de medicación, lo que, lo que se va deteriorando es su autoconcepto, su capacidad de autoeficacia, su capacidad de ir desarrollando habilidades. ¿Qué ocurre? Que si las conductas son muy disruptivas, tú puedes acompañar el proceso de aprendizaje con medicación. ¿Por qué? Porque la medicación va a hacer que este aprendizaje se dé de manera más rápido. Tú vas a poder propiciar de que esta persona no tenga que hacer esa gestión de tanta energía de manera tan intensa. Pero solo el medicamento lo que va a generar es un deterioro. Entonces, por eso tenemos que ir pensando en un elemento más amplio, más contextual, ¿ya? Y como Sergio comenta, estamos hablando de neurodivergencia, de neurodiversidad, en vez de trastorno, porque son las distintas formas que puede tomar las conexiones neurológicas y la arquitectura neuronal de un sujeto, y que esta no necesariamente va a ser algo trastocado, enfermo o problemático, como para reforzar esa idea. No sé si está como bien, ¿sí? Y como dice la Margarita, mi pequeña está con medicamentos y también con un apoyo de terapeuta ocupacional para la impulsividad. ¿Se dan cuenta? Cuando empezamos a saturar los sistemas, podemos propiciar de que pudiéramos desarrollar más habilidades. Hay sesgos en el proceso clínico, sí. Y acá, como los síntomas se manifiestan de manera distinta, las infancias con múltiples atenciones suelen exhibir algunas conductas externalizantes, hiperactividad, impulsividad, disrupción, y eso es evidente, eso es notorio. Eh, y acá eh, lo que suele ocurrir, como dice la Malena, es que también pueden aparecer algunas conductas de autolesión. Estas conductas de autolesión en general se deben a que somos medios atáxicos, entonces no nos damos cuenta cuando nos golpeamos hasta que después nos vemos el moretón, porque también nuestros nocioreceptores, que son los receptores del dolor, no funcionan de la misma manera que una conexión neurotípica. Entonces muchas veces tenemos umbrales del dolor distintos y eso también es válido.
Por un proceso de socialización, estas conductas externalizantes de hiperactividad, de impulsividad, de disrupción y de incluso de estas autolesiones que no son buscadas, sino que son producto de la torpeza, pueden ser normalizadas, más normalizadas en personas masculinas o masculinizadas, pero también cuando se salen de lo que tolera el mundo adulto, también tienen reprimiendas que suelen ser más violentas. Entonces también hay que tener cuidado, porque en estos sesgos de género, por un lado permitimos, pero por el otro castigamos también. En las niñas, la manifestación suele ser más internalizada por los mandatos de género, entonces muchas veces se romantiza. Hoy esta niñita tiene la cabeza en las nubes, le gusta estar solita. Hoy es que pareciera ser que su cabeza siempre está en mil partes al mismo tiempo. Y lo que hacemos es no darnos cuenta de que aquí hay elementos de una falla en los procesos atencionales, que esta cabecita está en mil lados al mismo tiempo porque tiene ansiedad y está tratando de recordar todas las cosas, que el ensimismamiento tiene que ver más con el hipercontrol, porque como ya me retaron por ser impulsiva, trato de mordérmelas y mejor no hablo para no interrumpir, para no hacer esto, para no hacer esto otro, y eso deteriora su autoconcepto. Entonces suele ser una vivencia bien dolorosa. Y como estábamos comentando con la María Jesús antes que ustedes se conectaran, muchas veces esto de que las niñas y los niños son así hace que los diagnósticos sean muy tardíos. Entonces, muchas veces la persona tiene estas conductas donde no se siente como los demás compañeros y compañeras, donde no logra fluir y que en la etapa adulta empieza a pasar que tienen un autoconcepto deteriorado, caen en depresiones, caen en procesos de ansiedad por rendimiento, mantienen una disforia, dolor al rechazo. Entonces, después cuando tú le explicas, mira, esto tiene que ver con tu neurodiversidad, si eres distinta y es porque tu cerebro funciona distinto, pueden descansar de la culpa, pueden descansar de los elementos de sentirse inadecuados y, es por esto. Y pueden ordenar y empezar a pedir las adecuaciones que les son necesarias. ¿Ya? Entonces, vamos a ahí. Em, y acá nosotros también nos pone como desafío, ¿cómo estamos criando a estas infancias? ¿Qué les estamos inculcando? ¿Qué les estamos permitiendo? ¿Qué habilidades para la vida y qué clase de ciudadanía que deseamos tener para el día de mañana? Esto en general nos va a ayudar a tener un desarrollo más respetuoso de todos y todas las personas que participan en sociedad. ¿Ya? Así que de esa manera podemos ir avanzando. Nosotros como cuidadores también nos va a pasar de que hay crianzas o hay contextos en donde somos criados que lamentablemente nos empiezan a hacer que exacerbemos algunas características de nuestra neurodiversidad. Ambientes violentos, eh, ambientes desorganizados, sin rutina, negligentes, pueden hacer que no podamos desarrollar las habilidades necesarias para poder hacer uso de nuestra autonomía. ¿Por qué? Porque si mis cuidadores están constantemente discutiendo, eso va a potenciar que yo, por ejemplo, haga atención selectiva y filtre, por ejemplo, la discusión de mis cuidadores para poder solo centrarme en el juego y así poder sobrevivir o en ambientes que están muy desestructurados, muy desorganizados, va a ser muy difícil que yo entienda que es una rutina y que la pueda respetar en otros espacios. Entonces, esos ambientes también pueden exacerbar estas características que son desadaptativas. Pero también hay estilos de crianza y acompañamientos parentales que atenúan la expresión de ciertas características que suelen ser desadaptativas. Un ambiente
que me propicia la rutina, un ambiente que modela mis comportamientos, un ambiente que me va adelantando los hechos, un ambiente que me señala las pautas que yo puedo seguir, puede ayudar a que la expresión de mi neurodiversidad no sea desadaptativa, sino que yo pueda hacer uso de mi creatividad de forma adecuada, que yo pueda hacer uso de mi energía expresada en la disciplina de un deporte, que yo pueda hacer uso de mi impulsividad en, por ejemplo, profesiones como periodismo, en ser enfermera de urgencia, en trabajo con un trabajo con personas y así sucesivamente. O sea, no es necesario que caigamos, ¿cierto?, en que esto siempre es disruptivo, sino que hay signos de la neurodiversidad que nos cuestan. ¿La procrastinación tiene relación con el déficit de atención? Sí, en general sí, porque como cuesta la planificación, nos va a costar ingresar a actividades. Y asimismo, como las funciones ejecutivas están disminuidas, lo que suele ocurrir es que estas personas eh, el rechazo, lo displacentero de la emoción, no lo saben gestionar y por eso prefieren realizar otras actividades antes de ingresar a la tarea principal. Por eso si nuestro ambiente es un ambiente que me señala las actividades, que me las parcela, puedo empezar a tolerar, ¿cierto?, lo displacentero y ocupar mecanismos de recompensa para elogiarme por haber cumplido con las cosas. Entonces, si se fijan, incluso en estos elementos se puede entregar libertad y tolerancia a esta hiperactividad y de esa manera la persona puede ir explorándola para llegar a este autocontrol y autogestión. La expectativa y las demandas en el entorno escolar también suele ser un elemento complejo porque juega un rol clave el cómo el mundo adulto empieza a generar rigidez o falta en la estimulación y eso puede hacer que estemos sintiendo que el contexto escolar no nos comprende, en donde yo voy a observar que las personas que están a mi alrededor pueden estar quietas, prestando atención y yo tengo una necesidad distinta y eso puede hacerme deteriorar mi concepto, que me señalen, ¿cierto?, dentro de los contextos escolares como el, el disruptivo, el pelusa, el que molesta, el que interrumpe, suelen ser etiquetas que empiezan a mermar. Entonces, acá vamos a tener que ir dando, ¿cierto?, las líneas de funcionamiento para que la persona llegue a comunidades educativas que coincidan con su estilo de funcionamiento o dar directrices a la comunidad educativa para que pueda integrar las virtudes y habilidades de este sujeto de una manera más parsimoniosa. Como dice la Vale, hay otro seminario que se trata de síntomas y tratamientos y ustedes lo pueden encontrar en YouTube y está con Adipa. Entonces, también hay tranquilidad. Nuestra expresión de la neurodiversidad no ocurre en el vacío, ¿ya? Así que también tenemos que ver estos contextos socioculturales en donde se integra. O sea, por ejemplo, hay normas que son distintas, hay valores que son distintas, hay expectativas de género que van a variar entre subculturas, entre sociedades, y que eso va a ir haciendo que la neurodiversidad se exprese de manera diferenciada. Entonces van a haber personas que van a lograr una excelente adaptación o van a tener pocas necesidades de apoyo, mientras que otras personas van a estar con una mayor necesidad de apoyo. Y eso les va a permitir irse adaptando, ¿ya? Aquí creo que es importante que nosotros también hagamos nuestra labor de no ser tan capacitista, de irnos sensibilizando respecto a la tolerancia a las necesidades de adaptación de cada individualidad. A mí me importa mucho cómo el mundo adulto, por ejemplo, dice, oye, yo tengo
una regulación de temperatura distinta, yo necesito andar abrigadita. Qué rico cuando pasa eso. ¿Sabes qué? A mí me duelen los oíditos cuando está tan fuerte la música. ¿Le puedes bajar? Porque así de esa forma, cuando una persona te pide algo, va a estar naturalizado y todos vamos a poder llegar a un consenso para que el ambiente sea propicio para todos y todas las quienes participan. Entonces, eh, cuando llega una persona y avisa, es súper bonito. Yo aviso, ¿sabes qué? A mí me cuesta llegar a tiempo. O mira, si yo no te confirmo la hora el día anterior, es porque tuve un problema con la agenda. Entonces, si van las 9 de la noche y yo no te he hablado, por favor, háblame. Y de esa forma la otra persona no se hiere o no siente que yo soy una mala profesional y yo no me tengo que estar castigando por estos elementos. También nos puede ocurrir con grupos de amigos y amigas. Mi mejor amiga sabe que yo me olvido de los cumpleaños y en general me pasa que la saludo un día antes o una semana después. No logro acordarme si no ocupo esquemas visuales. Entonces ella me dice, no importa, yo te adoro como eres. Y eso también me ayuda a no deteriorar mi autoconcepto. Entonces, cuando se trata de tolerar la frustración, va a ser súper importante que lo consigamos a través de ir identificando la necesidad que tenemos. ¿Por qué? Porque si no identificamos qué nos está detonando del contexto sociocultural, nunca vamos a poder solicitar las adecuaciones que nos ayudan a poder tener un mejor desempeño. ¿Ya? Eh, los sesgos socioculturales siempre van a llevar a un subdiagnóstico o un sobrediagnóstico. Entonces, en ambos casos vamos a ir a iatrogenia. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene una explicación de su sensación de que no encajo, en general va a tener un autoconcepto de deteriorado o va a empezar a sobrecompensar en distintas áreas y eso le va a llevar a burnout. O esta expresión que nos dice, ¿cierto? La Meli de tics o de hipersensibilidad. Entonces, cuando una persona está subdiagnosticada, puede ocurrir eso. En general, los TIC y la hipersensibilidad lo que va a requerir son adecuaciones. El TIC en general se trata con fármacos y la hipersensibilidad con adecuaciones de andar, por ejemplo, con audífonos, si mi hipersensibilidad es auditiva, gafas, si es que mi hipersensibilidad es visual, y así voy a ir buscando las distintas vías a través del autoconocimiento, que eso es lo más importante para no patologizar, ¿ya? Em, Y claro, ¿cierto? Nosotros a través de este abordaje sistémico vamos a tratar de ir tomando en cuenta exclusivamente a la mirada integral. O sea, yo acá voy a tratar de ir viendo el entorno, el contexto, la individualidad, los métodos de crianza, porque es la única forma de no llegar y decir, tú eres el síntoma, tú eres el problema, sino que acá es cuáles son las pautas desadaptativas y de esa manera abordamos tu autoconocimiento para que puedas desarrollar eh, las competencias para poder adecuarte al contexto escolar y que puedas desarrollar las habilidades, ¿cierto?, para tu contexto específico. En esto, sabemos que hay distintos elementos que nos van a permitir, ¿cierto?, la adaptación y la medicación no es la única solución. Hay terapias alternativas. Ustedes mismas han señalado en el chat que están las terapeutas ocupacionales, que están las psicopedagogas, que están las trabajadoras sociales, que estamos nosotros como psicólogos, que hay fonoaudiólogos y un montón de otros profesionales que pueden ir ayudándote a encontrar la adaptación necesaria. Por ejemplo, yo creo que es súper importante para las que somos buenas para la conversa, estar con una fono, porque muchas veces hablamos tan rápido que no se nos entiende, que nos enseñen a respirar, que nos
O no sé, si tú no tienes la capacidad de ir a una fonoaudióloga, en las municipalidades en general tiran cursos de verano con clases de canto. Toma clases de canto, te va a ayudar a aprender a respirar, a modular, a tener ritmo, y de esa forma puedes ir adaptando. Si tú sientes que estás con tics, que estás con una forma de ingresar a la tarea, oye, los terapeutas ocupacionales son bacanes para acompañarte en esa línea. Entonces, si yo necesito una adecuación para poder ingresar a la labor académica, no sé cómo estructurar mi rutina académica, una psicopedagoga va a ser la persona que te pueda acompañar. Pero decirte que estás con un trastorno, decirte que estás enfermo y llenarte de etiquetas en esa línea, no te ayuda a hacer el reconocimiento de que esa manifestación lo que requiere es una intervención específica. No tienes un problema, hay una dificultad específica que tiene una solución específica. Entonces, de esa manera podemos ir en la comprensión y podemos acompañar de manera respetuosa, ¿ya? La medicación puede ingresar en algunos casos, sí, y me parece súper bien, pero cuestionemos cuando tenemos en un ambiente de clase un 20, un 30% de las infancias medicadas. Mm, Ahí hay que ver un enfoque más integral que aborde causas subyacentes. Tenemos que pensar en cómo comunidad fortalecemos habilidades, cómo como comunidad entregamos recursos para que las personas puedan hacer uso de sus autonomías. Y en eso, todas las personas que integramos la sociedad somos llamados a los procesos de intervención. Todas las personas que comprendemos la sociedad debemos de acompañar al desarrollo de herramientas. ¿Por qué? Porque todos y todas en algún momento requerimos que, por ejemplo, en el centro comercial hay un lugar de calma para regularnos o descansar. Porque todos y todas necesitamos que los ambientes que hay dentro de la ciudad integren áreas verdes, integren espacios con donde disminuye la contaminación auditiva, en donde se avise cuáles van a ser los espacios de contaminación auditiva, porque de esa forma yo puedo ir eligiendo mi ruta de manera más respetuosa, porque yo puedo ir comprendiendo, ay, hoy llegué súper cansada a la casa porque estaba lloviendo, sensorialmente súper desagradable estar húmedo, el olor a humedad me costó sacarme de la nariz cuando llegué al trabajo y me quedaron las calcetitas mojadas, la sensación de frío hace que me quede más quieta, por eso estoy deprimida el día de hoy y esa energía bajita se potenció con que en el bus se pusieron a pelear al frente mío. Entonces, hoy estoy más cansada y por eso voy a requerir que la luz no sea fría, la luz tiene que ser cálida. Incluso si puedo ponerme una luz azul, más rico. La serie que voy a elegir para poder descansar tiene que ser una serie que no contenga violencia, porque ya vengo de un contexto que percibí como hostil. ¿Se dan cuenta cómo pequeños elementos van ayudando a que yo pueda desarrollar la calidez? La comunicación abierta, respetuosa, va a permitir que yo pueda hacer estas explicaciones sin que haya un espacio de, ay, pero ¿cómo vaya a ser tan delicada? Uy, hay que tratarlos con pinzas. No, no, esto es más sensible, esto es más sencillo. Esto es vivir en comunidad y de esa manera vamos a tener una inclusión real y respeto a todas las diversidades. La, la comunidad entera tiene que ir tratando de ser respetuosa. Y en eso, evidentemente, nos vamos a enfrentar con que sí, nosotros como profesionales tenemos que estar sensibilizados sobre los sesgos de géneros en el diagnóstico y tratamiento. Es crucial que las personas de la salud mental, de la educación y del trabajo social
sepan qué sesgos implícitos tenemos porque fuimos criados en contextos que eran muy sesgados. Eh, es importante que ocupemos estos espacios para poder concientizar sobre nuestros sesgos, para poder desarrollar herramientas para mitigarlo. Es súper bonito como en el chat se han ido respondiendo las cosas, como las personas que el chat les distrae, se les contó cómo deshabilitarlo. Se dan cuenta de que implementar espacios también incluye el, oye, esto a mí no me es útil, esto sí, con esto me voy a quedar, a esta persona le puedo ayudar. Los instrumentos de evaluación no tenemos que empezar a validarlos transculturalmente. Adaptemos las herramientas para que efectivamente midan lo que señalan medir, ¿ya? Y en eso no tengamos miedo, no seamos egoístas, hablemos de manera interdisciplinaria, hablemos de los diagnósticos con otros colegas. Es muy entretenido hacer eso y también permite conocer otras vías, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Está esto de promover políticas y prácticas educativas que valoren la diversidad. O sea, acá tenemos que reconocer que existen diversidad de estilos de aprendizaje, de estilos de comportamientos, de formas de pararnos en la vida. Y en eso hay que intentar, por lo menos, tener estrategia. Yo sé que para los docentes es complejo porque tienen una cantidad aberrante de personas en sala. Y además de eso, son personas que muchas veces vienen con historias vitales complejas, dolorosas. Yo de verdad les admiro el aguante que tienen para poder acompañar a tantas almas. Y por eso es importante que todos y todas estemos tratando de fomentar entornos de aprendizaje estimulantes, flexibles, porque la labor del docente es una, pero se extiende en los otros espacios comunitarios. El aprendizaje no está solo en la sala de clase. El aprendizaje está en las salidas con las infancias, en la interacción con ellas, con ellos, y por eso debemos de estar fomentando eso. Y las municipalidades, las OPD, hacen hartas labores comunitarias para que las distintas infancias puedan acercarse al movimiento y la exploración de manera respetuosa. Em, También va a ser necesario que hayan perspectivas que no estén tan sesgadas en tanto a género, que hablemos de rasgos más, de manera más universal, que hablemos de necesidades de apoyo más universales, de ir cambiando, ¿cierto? Las expectativas y no pasarlas por un género, sino las expectativas que tenemos sobre el mundo adulto, el rol que quiero que tenga un adulto funcional. ¿Qué experiencias debo dar para potenciar la autonomía? Son preguntas que son mucho más interesantes que el decir que esto lo tienes que aprender porque eres niña o esto lo tienes que hacer porque eres niño. Y en eso la interseccionalidad nos ayuda, porque lo que tú necesitas saber como una persona de determinado género, raza, clase social, va a ser distinto por tu nivel de acceso a los servicios y recursos. Entonces, desde la interseccionalidad también tenemos que saber qué tengo que mostrarle a esta persona para que pueda adaptarse sabiendo que hay un sistema de opresiones diferencial. Ya, yo espero que hayan disfrutado, ¿cierto?, de este seminario. Traté de resaltar la importancia de lo de patologización, hablar un poquitito de lo sistémico, hablar un poquitito de lo de género. Siempre el llamado es que cuestionemos. Y bueno, tenemos que compartir algunas reflexiones y experiencias. Yo no sé, ahí son tres. Y tenemos al Guillermo, tenemos a la Marcelita y nos queda una persona más que pueda levantar la manito para comentar, ¿ya? Por mientras, Guillermito, cuéntanos. Y la Vale. Ya, perfecto. Guillermo, prende tu microfonito. Ahí sí, aló, aló, aló. ¿Cómo estamos? Se escucha muy Escucha, fuerte y claro. bacán, gracias. No, solamente te quería dar las gracias, Eugenia, porque, bueno, yo me presento, soy Guillermo Sepúlveda, de acá de Temuco, estamos bajo la lluvia, con hielo, está increíblemente helado. Eh,
Soy psicoeducador y licenciado en trabajo social igual. A lo mejor la psicoeducación no es muy conocida en realidad, y de hecho no lo es. De hecho, es una carrera que se imparte hace súper poquito acá en la Universidad de la Frontera, hace un par de años, 15 años aproximadamente, si es que no un poquito más. Y se aplica acá en la UFRO y en la Universidad de Quebec en Canadá. Tiene esta particularidad bellísima. Así que también nos da la posibilidad de innovar harto, porque es una carrera que está recién en nacimiento. Y desde eso yo decía, ¿qué clase de psicoeducadora es esta persona que está hablando? Porque gracias por fin escucho a un profesional, una profesional que yo te voy a llamar cuando tenga ahí, así como San Sebastián, todo crucificado y flechado por todos mis colegas que te puedas imaginar, cuando yo decía esto de que, oye, ya córtenla con este diagnóstico. Como decir, yo trabajo en un programa de prevención y tratamiento de consumo junto con Marcela Molina Fuentes, que está ahí con la manito levantada también. Eh, y todos los cabros que nos han llegado hace ya 5 o 4 años con su familia a intervención, el 80% viene con este diagnóstico, ¿ya? Entonces, claro, yo les comentaba a mis colegas que por favor la paren porque vienen todos con medicamentos, ¿cierto? Como tú bien lo decías ahí en la presentación, o la mayoría. Y si no están con medicamentos, las mamás y los papás están desesperados para que les demos medicamentos nosotros porque sus hijos están enfermos, ¿ya? No se quedan tranquilos en el colegio y todo. Yo le decía, oye, pero véanse ustedes, pues, si ni siquiera yo puedo estar sentado, no sé, pues más de 20 minutos en la oficina, pues, ¿cachai? Que yo soy adulto y no sé, pues he estudiado el comportamiento y todo eso y trato de autorregularme también. Entonces, obviamente que si el colegio no te, como dices también muy bien en la presentación, en una parte, si no le estamos ofreciendo nada como el mundo adulto a los cabros, a los adolescentes y de ahí para abajo a los niños, ni a nosotros mismos tampoco, si el mundo no te ofrece nada, si el colegio no te ofrece nada que te motive, ¿cierto? Que nosotros como psicoeducadores trabajamos en base a los intereses de los chiquillos y a la fortaleza. Si no comprendemos esto, que hay que hacerlo de esa forma, no vaya a tener un cabro más de... O sea, como tú, ahí es que estaba todo lo que tú dices, pues sí lo va a tener súper normado desde lo punitivo y del castigo, ¿cachai? Estar sentado, pues. Todo el rato, 8 horas, imagínate, los chicos entran a las 8 de la tarde, de la mañana a la clase y salen a las 4 de la tarde, entonces es mucho rato, es imposible que tengáis a los cabros sentados todo el día. Puta, y a los que se paran, ya, listo, trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Y eso ha dañado mucho a los cabros porque ya entran y se presentan como un enfermo, po, patológico, ¿cachai? Así se presentan. Y además, como me llegan aquí porque los pillaron fumándose un pito en el baño, y nos ven también los adultos desde su mirada adultocentrista, que esa conducta viene de una problemática familiar, obviamente. No es que el niño se haya despertado un día siendo un drogadicto. Se presentan como un niño enfermo, patologizado, con medicamentos, y aparte dicen, no, es que yo soy drogadicto. Entonces, ¿cachai? Toda esa carga a los 13, 14 años, 15 años, yo les digo, oye, loco, no, relájate, no, ¿cachai? Entonces, ya con este mismo abordaje que nosotros tenemos desde la psicoeducativa con nuestros chiquillos, con nuestros usuarios, con nuestros beneficiarios, nos hemos echado encima todo mejor niñez. Y a todos se nada para atrás y a todo el mundo que te vaya a dejar, a todos los colegios, a todos nos detestan. Pero al final nos terminan amando porque esta es lo que no se habla en realidad. Todos te dicen, no, tenés que obedecer. Esto viene con diagnóstico y es así. Oye, ¿cómo voy a cuestionar al psiquiatra? ¿Cómo voy a cuestionar al psicólogo? ¿Cómo voy a cuestionar al profe? Así que muchas gracias por poner la palabra cuestionar, compañera. Muchas gracias. Eso no quería decir. No, gracias a ti, y creo que también en eso es importante y es una de las primeras maniobras que uno utiliza para la sensibilización. Chuta, nuestras infancias pasan de una jornada de 8 horas laborales, académicas, a que tú le pidas que siga trabajando, haciendo horas extra. Entonces, sí, porque lamentablemente el cómo está diseñado el currículum en Chile no está pensado para habilidades para la vida y los docentes tienen que iniciar muy rápido porque si no les alcanza el SIMSE, la planificación estratégica. Entonces, sí, suele ser un elemento muy, muy complejo. En eso, por ejemplo, me preguntaba una colega respecto a cómo lo hacemos cuando estamos estancados y que la persona no acepta que tiene TDA. Los cuidadores no aceptan que tienen TDA.
creo que la parte más importante es retroalimentar sobre el estilo de funcionamiento, porque acá no es que yo tengo o no tengo TDA, es mi estilo de funcionamiento neurológico es este, mi estilo de procesamiento de la información, mi estilo del aprendizaje. Y cuando yo empiezo a cachar de este es mi estilo de aprendizaje, este es mi estilo de procesamiento, esta es mi forma de enfrentar la tarea, puedo aceptar las ayudas porque me conviene, po. Y asimismo puedo dejar de procrastinar porque empiezo a hacer estrategias que me hagan más sentido. Yo, por ejemplo, no es una de las actividades más displacenteras porque me desorganiza sensorialmente lavar la loza. Entonces, si yo la puedo intercambiar con alguien, pero si yo no acepto eso, me voy a castigar y me voy a hablar feo. Si los niños y niñas no aceptan que algo les causa displacer, no pueden decir, oye, yo cómo lo meto dentro del quehacer. ¿Ya? Entonces, me parece súper bien. Después estaba la Marce. Marce, cuéntanos. Marce Molina. Hola, ahí sí, ahí sí. Eh, bueno, no voy a repetir lo que dijo Willy porque somos colegas, pero hay dos puntos que me gustaría como tocar en realidad en todo lo que dijiste, que igual abarca harto lo educativo, pero como que en el sistema de protección está bien invisibilizado ¿cómo se llama? Esta forma de, ¿cómo fue que la llamaste? Que me pareció perfecto, de funcionamiento, el tipo de funcionamiento que tiene cada uno. Porque como decía Willy, claro, si bien no es como tratar de decir si tiene o no, o si está bien o está mal, sino que hay formas diferentes de poder trabajar en la protección de esos niños, niñas, adolescentes y en la rehabilitación en el ámbito de la vida que lo requieran. Y es algo que no se conversa en los equipos. Entonces son muy cuadrados, muy normados y eso aumenta como la percepción de poca eficacia en cualquier ámbito y va aumentando la vulnerabilidad e incluso las vulneraciones a veces porque buscan el consumo de sustancias como una forma de calmarse o de estar iguales a los demás en sus niveles de funcionamiento ya. Entonces, así como dice él, hay hartos casos que los patologizan de una manera súper inapropiada. Hay otros que si hubiesen más conversaciones como estas en los equipos, pudiésemos también llegar a un consenso de que hay chicos que te piden, por favor, ir al neurólogo y a todo lo que significa para tener un diagnóstico oficial para tener un equilibrio químico más una psicoterapia adecuada. Pero pasamos 5 años esperando la hora con neurólogo de estos chicos, que se pegó para eso, ¿no? ¿Aló? Ahí sí, que empiezan a fumar marihuana y te dicen, tío, yo fumo para calmarme, porque no paro y estoy agobiado y no sé qué me pasa y me siento mal. Y ya como la hora el neurólogo demoró 5 años y la psicoterapia que se le da al servicio de protección es pésima por la rotación de personal o por profesionales que entran porque piensan que es un trabajo, pero es otro si no te apasiona esta pega, no la vas a hacer bien porque es muy agotadora y es muy, muy desgastante emocionalmente. Entonces es un tema, yo creo que hay mucha información, sin embargo no se socializa de manera profunda en estos espacios. Yo creo que sería súper importante tratar de obligar a que aprendamos más de esto. Y el segundo punto es que yo tengo 38 años recién cumplidos y yo a los 30 recién estudié psicoeducación porque deserté 2 carreras y me sentía sumamente ineficiente, ineficaz, que no tenía un lugar en el mundo, que no era buena para nada. Sin embargo, cuando empecé a descubrir de adulta y a trabajar en mi seguridad y en mi autoconcepto, eh, descubrí qué forma de aprender tengo. Y al descubrir qué forma tengo de aprender, descubrí que el sistema tradicional fue pésimo para mí. Porque yo, estando en la universidad, estudié online, en pandemia. Entonces, yo tenía mi pantalla y mientras iba a clases, cocinaba, hacía el aseo, hablaba con mi hija, hacía un trabajo y opinaba en clase. Y me funcionó perfecto, tuve un 7 en mi tesis, ¿cachai? Y esa era yo, pues. Entonces saqué la licenciatura, saqué el trabajo social, así, sin estudiar, porque no sé estudiar, porque no puedo estudiar, porque tengo que estar in situ y tengo que subrayar y no puedo estar en una clase. Volví a clases presenciales, fue horrible. No podía estar sentada y descubrí demasiadas cosas como adulta que no sé si cumplo con el concepto, la patognomonia, qué sé yo, pero sí con este tipo de funcionalidad que también descubrí a mis 38 años que es súper alta. Y al abrazar eso y al descubrir mi propia forma,
intenciono los hiperfocos y tengo un alto rendimiento y es un poco, no sé, tragicómico entre confundirlo con ansiedad o saber si tienes TDA o simplemente tienes altas capacidades, porque también puede ser, y creo que estamos en una sociedad que nos subestima y que sentimos que uno en un millón tiene alta capacidad. Y no es así, somos muchos más, somos todos. Si es que trabajamos en el área y desde donde se nos facilita. Entonces, igual eso es como fue un despertar de señora de 38, pero me hace mucho sentido todo lo que dices, porque finalmente, claro, uno lo habla incluso desde la patologización o desde la acomodación para ciertas conductas en lo en trabajo, en la vida, es como no es que tengo TDA, pero no Mm. es así, o sea, no es poca eficiencia, sino que son estas 1000 personas o estos videos que muestran que tú te tomas una pastilla y dejas de escuchar todas esas cosas que tengo que hacer esto. Yo antes pensaba que eso, toda la gente estaba todo el rato con la cabeza así, po. Y descubrir que hay gente que puede estar en Sí, calma fue brutal y lo descubrí hace un año. Entonces, eso, gracias por el espacio, pero creo que es un tema que debiese estar más allá de lo educativo en la crianza, en muchas situaciones y también sí, un tirón de oreja para el área de salud, porque nosotros de 50 casos tenemos 30 con metilfedinato, sin reevaluación, sin psicoterapia, y si es que mm, pedimos reevaluación es un año después y es como, ¿tú quieres tomar fármacos? Y no, pues no podemos hacer así. No, hay harta negligencia e ignorancia, siento, por el área médica que no se está poniendo al día con los nuevos estudios para los más chicos. Eso, gracias. claro. Es que nosotros los de trabajo, los que estamos en la línea de lo social, mental, somos más power, pues somos más movidos. Es raro encontrar a aquella persona, por ejemplo, lo mismo que estaban comentando en el chat, oye, el test de Conners, cuando es como, oye, híjole, eso puede detectar cualquier cosa, es un mal termómetro. Y me encantó mucho como dijiste esto de intencionar el hiperfoco. Sí, creo que eso es el reconocerse y el poder empezar a retroalimentarse positivamente. Creo que lamentablemente en eso de que tú dices, yo estaba cocinando y todo, ¿cachai? El peso de la labor doméstica y muchas veces a nosotras se nos educa para hacer multitasking y se nos obliga a desarrollar la atención dividida y en realidad lo que pasa es que estamos quemadas, hay doble presencia, hay mujeres que en realidad esto lo que les lleva es a sobrecarga. Tuvimos una mujer que se suicidó y mató a su hijito en neurodiversidad y es porque muchas veces este sistema es muy capacitista y acá si mi hijo está en la neurodiversidad también es probable que yo lo tenga, entonces para los dos es súper difícil entendernos. A mí me pasaba que tengo mamás que están dentro del espectro autista e hijos que están dentro de la hiperactividad y las multiatenciones. Entonces, como choque de dos mundos, porque mientras una es cuadradita, el otro se nos lleva a la desestructura. Hay que hablar de crianza. Hay que hablar de crianza. Y acá, como dice la Marce, no es importante la psicoterapia, por el hecho de que esto sea una patología, es importante la psicoterapia porque el proceso de reconocerse es más difícil hacerlo solita, ¿ya? Y ese es el elemento, ¿ya? Marcela Molina, la Janina Vergara te quiere contactar, revisa el chat para que te contacten y sean amigas, creo que está muy bacán. Y la Montserrat, ¿se pronuncia Fellenberg? Sí, Ya, maravilloso. perfecto. Hola, muchas gracias por el seminario, por la clase, estuvo buenísima. Amo esto de la despatologización, pero a la vez creo que es súper importante el diagnóstico adecuado. Y yo trabajo con muchos estudiantitos universitarios que necesitan como conocerse mejor en estas categorías y de pronto no estoy segura como con qué test o qué criterios, bueno, siempre he usado como los criterios de SM, pero no sé, me gustaría saber como qué test recomiendas o qué forma de diagnosticar recomiendas tú y también como dónde encontrar material que pueda ayudar como para em, ir generando estas habilidades para la vida, para los estudiantes sobre todo.
Ya, es que en habilidades para la vida tú tienes que ir pensando en qué necesita desarrollar cada persona y en eso de ir desarrollando talleres, pues, ¿cachai? Entonces, como, no sé, a los cabros de 5 años los tenía haciendo unas cocadas que están llenas de pelusa. No sé si esa es la habilidad para la vida que necesitamos, porque tenemos que ir viendo ya, y cómo se cocina, cuáles son los elementos de planificación. Los cabros, a mí me encanta TikTok, dopamina gratis. Entonces yo les digo, busquemos una receta y para la próxima sesión la traéis hecha. Entonces la habilidad para la vida es como en qué contexto estáis. Porque si Ujú. estamos en un contexto sociocultural más hostil, quizás las habilidades para la vida que voy a tener que desarrollar es loco, cómo me baño con el agua cortada, cómo estudio cuando no puedo prender la luz, chuta, cómo lo hago para poder buscar formas de calefacción sustentable y no tener que caer en otras prácticas. Mientras que estáis en contextos socioculturales más acomodados, las habilidades para la vida tiene que ser como cómo no depender de mi nana, cómo viajo en micro, Claro. cómo ando en Uber. Entonces, eso es un elemento importante. Respecto al diagnóstico, lo que tenemos que saber es, primero en la entrevista, cuál es el elemento que no está logrando desarrollar la persona. ¿Por qué? Porque así vamos a poder saber, ya, si esta dificultad está en el contexto académico, parto por la prueba de inteligencia de Bessler y después me voy a escalas específicas para poder desarrollar la pauta de enseñanza-aprendizaje. Si el conflicto está en la línea del interpersonal, me voy a escalas conductuales para poder empezar a desarrollar cuál es el estilo de desarrollo de estrategias de afrontamiento que necesita. Entonces, ahí, por ejemplo, las colegas pusieron en el chat hartos inventarios, pero lo que tú tienes que hacer, Monse, es poder decir cuál es el elemento que requiere reconocer a esta persona de sí misma para después yo empezar a aplicar instrumentos. Si está con un proceso de atención, podemos aplicar el STROP. Si está con un proceso de habilidades, podemos utilizar instrumentos que midan eso, pero acá es ir bajándolo a lo que le sirva para poder procesarse y reconocerse. No tengas miedo de ocupar solamente los elementos del DCM, porque muchas veces tú les lees el DCM y sí, sí soy. Y ya con decir sí soy, me permite decir perfecto. Entonces, sí soy. ¿En qué parte necesitamos empezar a hacer objetivos de trabajo? ¿En qué parte necesitas reconocimiento? Y así yo la puedo derivar, la puedo dejar conmigo. Va como por ahí. ¿Ya? No sé si contesté tu pregunta. Sí, ya, muy bien. Muchas Eh, gracias. Arti, después creo que estaba la Gipsy. Bajó la manito, no sé si es que está Melissa. Podemos dar espacio a una pregunta más para la gente que... Ah, La Gipsy la volvió a levantar. No sé. Y la Margarita también. Perdón. ya, Pero vamos a dar espacio. Ah, les vamos a mandar ¿Aló? la escala junto, les vamos a mandar la Hola, escala junto con el de la clase, ¿ya? Gipsy, cuéntanos. hola, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, muy bien. Mira, yo estoy vivo aquí en la ciudad de Puerto Montt y ¿Ya? bueno, yo soy técnico en educación diferencial y trabajo en un colegio particular subvencionado. Pero quiero dar mi testimonio porque yo tengo un hijo que lo diagnosticaron con TDA y FIL. Ujú. Resulta de que me dieron un dato, o sea, porque yo no llevo 4 años aquí en la ciudad de Puerto Montt, entonces me dieron un dato para que yo fuera a Puerto Varas a ver a una neuróloga para que ella revisara el diagnóstico de mi hijo y ver que nosotros cómo podríamos trabajar con él. O sea, yo ya estaba trabajando con él en algunos aspectos desde la casa, todo,
pero me llevé una sorpresa muy grande y una decepción que creo que hasta el día de hoy yo cuento mi testimonio y lo he contado en muchos lados. Porque la persona que me vio, que es una neuróloga, me trató de que mi hijo era, me dijo que mi hijo era, la palabra más fuerte que me dijo, tonto, que era, que tenía un retardo mental. Yo quedé con mi marido, nos mirábamos y mi hijo estaba presente y yo le decía, pero doctora, me dijo, no, me dijo, mira, tu hijo con suerte va a sacar cuarto medio, con suerte, porque no creo que lo haga, con este diagnóstico que yo tengo en las manos, que tu hijo tiene un FIL, tiene un TDA, me dijo, lamentablemente dijo, estos niños, a lo único que llegan, dijo, es con suerte sacar cuarto medio, y si no lo saca, me dijo, en una escuela regular, lo va a sacar, me dijo, en un 2x1, y puede lograr que vaya a trabajar. O sea, te juro que para mí se me caía el mundo. Yo lloré mucho, lloré varios días, de hecho lo hablé con mi jefa, le expliqué todo lo que yo estaba pasando y el dolor que tenía, porque yo trabajo con niños con necesidades educativas especiales permanentes y transitorios, y mi hijo tiene 15 años. Entonces, mi hijo está en un tratamiento, está con una, a tratamiento con psicólogo, ahora está con terapeuta ocupacional, pero de verdad, yo creo que estas cosas no deben pasar. O sea, voy a una profesional donde necesito que me diga, donde necesito que ella me dé otra expectativa, que me diga, ¿sabes qué? Mira, vamos, dale, se puede, tu hijo va a salir adelante, pero que me trate a mi hijo de retardado mental, porque fue así con sus palabras. Mira, me dijo, este examen que yo tengo en la mano, porque a mi hijo le hicieron el WIT, y me dijo, mira, este examen que yo tengo, me dijo, tu hijo tiene un FIL, y bueno, la derivación que tiene, esto puede llegar, dijo, a un retardo mental. De hecho, tu hijo, yo no sé cómo, está estudiando. Eh, Imagínate como mamá, o sea, salir llorando y de hecho yo me puse a llorar y ella llegó, me quedó mirando y me dice, pero no lloré. Me dijo, ¿para qué lloras? Me dijo, si tú lo que tienes que hacer, dijo, es resignación, tenés que resignarte. Aparte, dijo, aquí la culpable eres tú, porque tú eres, me dijo, la que está criando, porque tú eres la persona que está criando. Y yo así como, no sabía qué hacer, mi hijo mirando, mi hijo escuchando. Y yo lo único que atiné fue, me paré, la miré a la cara y le dije, ¿sabe qué? No, yo voy a luchar para que mi hijo sea una persona que pueda sacar su cuarto medio, que él quiera estudiar porque él tiene sueño. Él me dice, mamá, yo quiero entrar a la PDI, si yo no puedo entrar, quiero estudiar arquitectura. Él está con un medicamento que lleva 3 meses tomando gamalate. Y bueno, esperando ya a fin de año para poder volver a sacarle el WIT y llevarlo a otro neurólogo, pero no a ella, porque lo llevé a Puerto Vara y te juro que quedé mal, porque yo decía, pucha, yo estoy estudiando educación diferencial, bueno, ahora yo estoy estudiando educación diferencial y yo le digo, yo trabajo con ellos, entonces es una pena que una profesional me diga, eh, no me dé ninguna expectativa y me diga que mi hijo es un retardado mental, porque esas palabras usó. O sea, ni siquiera hubo no sé, no sé, que yo quería contar mi experiencia porque fue caótica. Salí muy mal, él también. De hecho, él cuando nos íbamos a Puerto Montt, él me decía, mamá, yo soy tonto, mamá, yo soy retardado mental. Y yo, no, no, yo no, tú no eres retardado. ¿Y por qué la doctora me dijo que yo soy retardado? Que yo no voy a poder sacar mi cuarto medio. Entonces, eso, o Eh, sea, mira, desde base de mi experiencia, trabajar con niños con necesidades educativas especiales permanentes, yo trabajo con 1, 2, 3, 4 TEA dentro del aula. Y en mi curso son 39 niños.
Y tenemos distintos tipos distintos tipos de condición. Tenemos TDA, tenemos niños que son disruptivos. De hecho, en la mañana me patearon porque se nos desreguló un alumno. Entonces nosotros trabajamos el decreto DEC, que es para medir lo que es de regulación. Entonces ya estábamos ya como en el nivel 3. Tuvimos que mandar a buscar a su mamá, pero era para que lo viniera a controlar, para que lo calmara un poquito, porque ya se nos desreguló y no hubo caso poder regularlo nosotros. Claro. Pero sí, o sea, este es mi testimonio y creo que hay muchas personas que quizás esta señora, porque es de edad, está, no sé, mal en el tiempo, mal enfocada. Cometí el error de llevarlo a una profesional que me lo habían recomendado mucho y al contrario, me dejó súper mal. Sí, Gipsy, yo creo que ahí hay varios elementos, ¿cierto? Uno tiene que ver con la desactualización y que eso es algo que nos encontramos frecuentemente, y lo otro tiene que ver con las instancias. Acá en el chat comentaron que le tuviste que pagar y que por una relación de maltrato. Si esta persona está dentro del registro de profesionales de salud, creo que deberías de levantar una denuncia en la instancia que corresponde. Si ya atendía por FONASA, FONASA siempre responde a las denuncias y se puede evitar que haya nuevas víctimas o que se les solicite actualizarse, porque también son uno de los elementos que uno puede conseguir. Ahora, respecto a las personas que comentan de que es cuarto medio, es el último grado de enseñanza secundaria en Chile. La educación formal, ¿cierto? Es algo que sí puede ser difícil para algunas personas dentro de la neurodiversidad. No es un grado general para todo porque no todos tienen necesidades educativas especiales. Y además de eso, no todos tienen el mismo estilo para enfrentar la labor académica. Entonces ahí yo les pido como el diagnóstico no me dice cómo eres como persona. Y acá la GIPSY también lo muestra. Entonces, si vamos a hacer un diagnóstico, ojalá hacer la devolución de tu estilo de funcionamiento, tu estilo de procesamiento, y en base a eso, qué adaptaciones vamos a necesitar realizar para que puedas encontrar el bienestar. Meli, Margarita, en cortito, porque tenemos que hacer el sorteo, ¿ya? Disculpen. Meli, dale. Hola, bueno, mi nombre es Melissa Ampuero, trabajadora social, y más que nada yo quería saber qué tan efectiva puede ser el tratamiento de neurofeedback que se ha ido como dando a conocer en este último tiempo, que antiguamente no se generaba esos tratamientos. Yo trabajo en un programa de red de infancia y tengo todos los casos con TDA, TDAH y TEA y con discapacidad intelectual, aparte de la vulneración de derechos, pero tengo un caso que ha estado con este tratamiento y en este niño de 7 años ha dado buenos resultados, incluso desde el discurso, desde el establecimiento educacional. En tanto, tengo otro caso que recién está diagnosticado, pero ha estado en tantos establecimientos educacionales que ya lo descolarizaron la semana pasada y ya no tiene ningún establecimiento escolar donde matricularlo. Incluso le habían flexibilizado el horario, se lo acotaron, pero aún así lo echaron del colegio por los reclamos de los apoderados. Ya. Primero que todo, yo rescatando tu caso, entiendo que es una forma eficiente, pero que acá tenemos conductas disruptivas que requieren quizás otro tipo de elementos. Creo que quizás acá lo más importante es ir pensando en qué estilo de terapia se requiere para que este sujeto logre una gestión emocional, porque el comportamiento viene de cómo yo gestiono la emoción. ¿Ya? Y en eso a mí no me gusta vender pócimas mágicas. Creo que va a ser eficiente en cada uno de los casos y que
hacer tratamientos universales para personas que yo no sé cuál es su estilo de funcionamiento, me sería irrespetuoso, ¿ya? Eh, creo que ahí hay que ver quizás con el continuar el aprendizaje en otro medio, quizás en un 2x1, en algún elemento diferenciado, y trabajar con una psicopedagoga el contexto de enseñanza-aprendizaje y quizás con una psicóloga los elementos de lo conductual. ¿Ya? Ya, disculpa, Meli. Bien. Margarita, tu manito, perdóname. Y con la Meli terminamos. Pía, levantaste la mano muy tarde. Perdón. Hola, ¿se escucha? Hello. Sí, Hello, maravillosamente bueno, bien. ya. A ver, trataré de ser lo más breve posible. Yo soy una mamá con TDA, tengo 43 años, fui diagnosticada a los 36. Me diagnosticó el psiquiatra que atendía a mi hijo mayor, que actualmente tiene 19 años, ¿ya? Y tengo un enano que tiene 7 años, ¿ya? Él tiene más marcada la H, la hiperactividad, más que nada impulsividad. Mi hijo mayor era el tema del aprendizaje, le costaba mucho, mucho, mucho volar una mosca y él se iba, pero hemos con el tiempo logrado entender que esto es un trabajo en equipo, ya es un trabajo entre los profesionales externos, el colegio y casa. Pero dentro de todo, o sea, sin desmerecer el trabajo de los profesionales externos, creo que la principal labor está en el hogar, en armar rutinas, que cuesta más cuando uno es TDAH, en armar rutinas, en, no sé, poner límites. En mi caso, nosotros aplicamos crianza respetuosa, no se nombra la palabra castigo bajo ningún punto, simplemente acción y consecuencia. Si la acción es positiva, se premia, y el premio no necesariamente es un avión. Muchas veces el premio puede ser hasta un helado de 200 pesos y él queda feliz, tiene 7 años, en armar, como decía, armar rutinas, las consecuencias, no sé, dijo algo indebido en el colegio, y la Ujú. consecuencia es que durante 2 semanas no vamos a cruzar a la calle al frente donde está la plaza porque él hizo algo que no se debía. Lo aprendí de la psicopedagoga, que todas las consecuencias tienen que tener un tiempo. O sea, yo no puedo decir, no, no vamos a ir nunca más a la plaza. No, no vamos a ir por tanto tiempo, no vas a hacer esto por tanto tiempo. Y como digo, los profesionales se respetan mucho, al menos para mí, por el hecho de que son las personas que me pueden guiar en cómo yo sacar adelante a mi hijo. Em, Pertenezco al grupo de apoderados del PIE del colegio donde está mi hijo. Hemos ahora comenzado a trabajar con la idea de educar a los papás Ujú, de los chicos neurotípicos, ujú. porque Sí. muchas veces ocurre de que no saben por qué ese niñito camina en puntas de pie todo el rato y se para en la sala y gira. Es TEA, pero, o de repente pasa por el lado y me abraza. Es TEA. Pero hay chicos que no entienden eso y los empujan, o para el papá del chico neurotípico eso es molestia. Entonces, como propuesta hacia el equipo PIE, con una amiga, mi mejor amiga es TEA, hemos planteado eso de educar a los papás de los chicos neurotípicos, así como ahora hay un seminario que es maravilloso, tal vez hacer una charla o nos ofrecemos de manera voluntaria pasar sala por sala y a explicar qué es ser neurodivergente, que no es nada extraño, ya no somos extraterrestres ni marcianos ni nada por el estilo, simplemente así como existen los diabéticos, existen los TDAH, los TEA, y es una condición. Y con respecto al tema de la medicación, mi enano chico sí está con medicamento, metilfenidato de 10, porque él vive en un mundo gigante, está en primero básico, sabe sumar, multiplicar, restar, está aprendiendo a dividir, utiliza el método chino para multiplicar, entonces se aburre en la sala de clase, ya se mete debajo de la silla, de repente se pone a cantar ópera, entonces hay que bajarle un poquito las revoluciones. No soy antimedicamentos porque yo también tomo metilfenidato, soy contador, necesito estar concentrada, pero cuesta. Em, y por ahora con la terapeuta lo conversamos y sí puede ser beneficioso mientras él aprende mediante apoyo de terapeuta
el controlar su impulsividad, que la tiene 7 años todavía, pero no somos antimedicamento porque por ahora lo encontramos necesario. Sí, es Así que por eso que, no hay que descartar tratamiento farmacológico, pero exacto, sí utilizarlo de manera individual suele ser menos eficiente. claro, Entonces tú porque, tienes hay exacto. que dar apoyo. Ahora, En ¿qué me cambio, con pasa mi hija, con mi hijo mayor, con las consecuencias? Un segundito. Un elemento con las consecuencias lógicas. La consecuencia tiene que ver directamente con la conducta que yo tomé. Entonces, por ejemplo, si yo boto un vaso de agua por estar parloteando y gesticulando con las manos, la consecuencia lógica es limpiar el líquido, tomar el vasito, llenarlo con agua, volverlo a poner en la mesa. No entiendo cómo saltamos a lo del parque, porque en lo del parque a mí me suena, y ahí corrígeme si yo lo estoy entendiendo más, como un castigo, porque estoy quitando algo placentero. Y no sé qué tiene que ver eso con la gestión de la disruptividad. Ahí corrígeme porque no entendí esa parte. Margarita, está silenciada. ahí sí, ahora sí. No, a lo que yo me refiero, que, a ver, si bien es cierto el que él se meta debajo de la silla, que ande arriba de las mesas, eso es algo que nosotros, él tiene muy claro que hay ciertas cosas que nosotros hemos conversado, porque con él todo se conversa, igual como que fuera grande. Tenemos claro que si él por estar moviéndose constantemente da vuelta un vaso de agua, eso no tiene una consecuencia porque eso no es algo que él hizo intencional. Pero a lo que yo me refiero cuando hay consecuencias, él sabe perfectamente que hay cosas que no debe hacer o actitudes que no debe tener dentro de la sala. Por ejemplo, el ponerse a cantar ópera. Si la profesora le dice, Ujú. David, guarda silencio porque está, interrumpe la clase, una vez, dos veces y tres veces, y él no acata, ahí ya hablamos de que hay una consecuencia. Porque Ya, él canta ópera. ya. Tiene 7 años y canta ópera. Hay Es- ciertas cosas, a eso es lo que voy yo. entonces, sí, entonces eso se llama castigo desde la psicología. ¿Por qué? Porque yo te quito algo placentero o te doy algo displacentero. Y eso se llama desde el condicionamiento castigo. Desde la crianza respetuosa, lamentablemente, lo único que yo podría hacer es utilizar un semáforo, redirigir la conducta. Pero si no, se toma como porque consecuencia no es igual a castigo. Si tú estás interrumpiendo, tienes que solicitar tienes que pensar, ¿qué puedo hacer yo para poder corregir esa equivocación? Porque uno pasa a interrumpir o Ujú. pasa a cantar fuerte. ¿Qué necesito? Ya, pregunta, ¿cierto? Estoy ocupando corteza prefrontal. Tengo que pedirle disculpas porque la profe se sintió mal. Perfecto, le pido disculpas. ¿Y ahora cómo corrijo? Guardando silencio. ¿Puedes cantar en tu cabeza? Sí, sí puedo cantar en mi cabeza. Ah, ya. O puedes escribir la canción. Ah, ya, ¿cachai? Pero no hay un elemento que se salga como de la misma línea lógica, ¿ya? Ok. Yo le agradezco como su comentario, estoy muy de acuerdo con los elementos que ha señalado. Creo que es importante todo lo que han hecho. Están pidiendo acá ansiosamente el link para la asistencia, así que vamos a pasar el link para la asistencia. Y como nos dice Pablito Z, castigo tipo 2. Ahora cualquier consecuencia que busque la disminución de un comportamiento es castigo y es visto teóricamente así. Probablemente como tú estás en otra área, eres contadora, se te enseñó de otra forma y es esto probablemente desde el modelo ABA que lo están trabajando así y está bien, ¿ya? Ahí el Sebastián Rojas dice, es castigo negativo, se llama el concepto y no es malo por sí mismo, puede funcionar desde la psicología conductual. Entonces, está perfecta la intervención desde la teoría y la corriente cognitiva conductual y probablemente tu hijo está aumentando su desempeño y esperamos que sea así. María, Ujú. mándanos el enlace. Sí, bueno, primero antes del enlace y antes del sorteo tenemos que cerrar este seminario y por lo mismo, Eugenia, te pido si es que nos quieres dar algunas palabras para poder cerrar el tema, unas palabras alentadoras a estos mamás y papás que son cuidadores de niños con TDAH, algunas palabras bonitas para cerrar.
Yo creo que acá, lamentablemente, el poder criar lo que más nos exige es gestionar nuestros propios procesos emocionales para poder acompañar a la infancia de manera adecuada. Entonces, en eso, de verdad, cuídense, traten de tener espacios de conversaciones con otros padres, busquen red de apoyo, porque criar de manera autónoma es morir. Necesitamos tribu. Y en eso, por favor, mantengámonos en tribu eh, y conversando como con todos nosotros, ¿ya? Está súper bien. Eso. Muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias a todos por haber participado en este seminario. Y ahora ya vamos a cerrar.